Hola amigos, ahora que ya hemos estudiado los casos especiales de movimiento rectilíneo a velocidad constante y de movimiento rectilíneo con aceleración constante, podemos entrar a una sección que es más bien una aplicación de los casos ya mencionados. Resulta que previamente obtuvimos resultados importantes en el estudio de los gráficos de posición, velocidad y aceleración en cada uno de los dos movimientos, encontrando que para el caso a velocidad constante, los gráficos de posición y velocidad son una recta oblicua y una recta paralela al eje del tiempo o eje X respectivamente, y para el caso con aceleración constante, los gráficos de posición, velocidad y aceleración son una parábola, una recta oblicua y una recta paralela al eje del tiempo respectivamente. De estos gráficos también mostramos que las pendientes o áreas entre la curva y el eje X nos pueden entregar información como velocidad o desplazamiento dependiendo del tipo de gráfico que estudiamos. Entonces lo que haremos en esta oportunidad será estudiar un poco más al detalle estos gráficos y ver aplicación directa de esto en algunos casos puntuales. En primer lugar, estudiemos el gráfico de posición versus tiempo. En este gráfico solo podemos determinar dos cantidades y que por cierto están conectadas, las que son desplazamiento y velocidad. Recordar que la definición de desplazamiento entre dos tiempos es la diferencia entre la posición final y la posición inicial entre dos tiempos a elección, haciendo que gráficamente la podamos determinar simplemente restando el valor en el eje de las ordenadas entre los tiempos correspondientes. Ahora, si usamos la pendiente entre dos puntos del gráfico, podemos encontrar la velocidad media, y en particular, si el intervalo de tiempo es pequeño, podremos entender al menos visualmente cuál es el comportamiento de la velocidad instantánea. Entonces, para trabajar un poco estas ideas, tenemos este problema que nos dice la posición de un cuerpo moviéndose en línea recta está dada por la función 10, y esto multiplicando a 1 menos la exponencial de menos t entre 10, esto medido en metros. Y se representa a través del siguiente gráfico de posición versus tiempo, que vemos aquí entonces esta curva que es un poco extraña, pero es una función exponencial. Ahora no vamos a complicar ninguna de las propiedades o algo así de las funciones, simplemente vamos a evaluar esto para ver si podemos encontrar algo de las velocidades. Entonces la primera pregunta nos dice, determine la velocidad media del cuerpo entre los intervalos 0 a 30, o sea, cuando el cuerpo está acá y cuando está aquí. Y después cuando está aquí y cuando está en ese lugar. Y después, ¿qué podríamos comentar acerca de la velocidad instantánea de este movimiento? Entonces, aquí necesito que tengan su calculadora a mano, porque lo que necesitamos saber es cuál es el valor exacto de esta función en los tiempos que nos interesan. Por ejemplo, evaluemos la posición en t igual 0. Si esto vemos en t igual 0, nos queda 10 por 1 menos la exponencial de menos 0 entre 10. Si ustedes hacen eso en la calculadora les va a dar directamente 0, que es lo que se representa en este punto que está acá. Y por otro lado, si evaluamos entonces en x para t igual 30 segundos, aquí nos quedaría 10 por 1 menos la exponencial de menos 30 entre 10. Y esto nos da algo así como 9,50 metros. Ahí ya entonces tendríamos este punto, que es cuando llega a los 30 segundos. Ahora el último punto que nos falta por evaluar es a los 60 segundos, que tendríamos x en t igual 60 segundos. Entonces hacen lo mismo, 10 por 1 menos la exponencial de menos 60 entre 10, basta con evaluar t en 60 en este caso, ¿cierto? Y esto nos daría, a ver, algo así como 98 metros, que es más o menos lo que se muestra aquí. Aquí es casi 10, si se dan cuenta, pero esto se va a dar cuando el tiempo sea muy muy grande, ahí ya vamos a llegar a 10 aproximadamente. Ahora entonces ya estamos en condiciones de poder determinar la velocidad media del cuerpo entre los tiempos 0 y 30 o 30 y 60. ¿Qué es lo que debemos calcular entonces? Para calcular la velocidad media lo que necesitamos es el desplazamiento y el intervalo de tiempo. Entonces lo que sabemos son los intervalos de tiempo.
y lo que necesitamos son los desplazamientos. Ahora, ¿cómo calculamos el desplazamiento? Básicamente nosotros dijimos que era el cambio de la posición, o sea, sería para el primer intervalo la posición a los 30 segundos menos la posición a los 0 segundos por sobre el intervalo de tiempo que sabemos que es 30, o bueno, 30 menos 0 si ustedes quieren. Ya que aquí nos va a dar 30 segundos dividiendo todo eso. Y entonces si hacemos ese cálculo, habíamos dicho que esto es 9,50 menos 0 entre 30 segundos. Y entonces el resultado de esto es que la velocidad media, eso es 0,32 metros por segundo. Y entonces, ¿qué representa eso? Es exactamente la pendiente de una recta que va desde nuestro punto inicial hasta nuestro punto final. Entonces la pendiente que se mediría en esta recta es la velocidad media y son estos 0,32 metros por segundo. Ahora entonces, ya que sabemos también la posición a los 30 segundos y a los 60 segundos, podemos calcular cuál es la velocidad media entre estos intervalos, o sea, entre este intervalo, entre estos tiempos, y tendríamos entonces que la velocidad es el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. En este caso, los puntos que nos interesan son este punto que está por aquí y este punto que está por acá. Lo que necesitamos entonces es este desplazamiento, que sabemos cómo calcularlo, y el intervalo de tiempo sabemos que son 30 segundos. Ya, pero si ponemos esto en esta función, tendríamos la posición a los 60 segundos menos la posición a los 30 segundos dividido el tiempo, que son 60 menos 30. Evaluamos todo esto, entonces tendríamos, habíamos dicho que la posición es 9,98 para los 60 segundos menos la posición a los 30 segundos, que es 9,50, por sobre entonces el intervalo de tiempo que hay entre esos dos tiempos, que son 30 segundos. Si nosotros evaluamos todo eso, entonces tendríamos 9,98 menos 9,50 dividido 30, y esto es 0,016 metros por segundo, que es la unidad de medida que tendríamos acá. Y entonces ahí ya tenemos la velocidad media, y nuevamente entonces esto es realmente la pendiente de esa recta que va desde los 30 segundos hasta 60 segundos, que es como que si fuera constante, por cierto, ¿sí? Cuando uno dice que es rapidez media, es como que si se moviera en línea recta a velocidad constante entre esos tiempos. Ahora, ¿qué podríamos comentar de la velocidad instantánea de este movimiento? Habíamos dicho que la pendiente de la recta tangente nos va a dar un comentario de la velocidad instantánea. O sea, por ejemplo, si tomamos un punto por acá, vemos que la tangente es más o menos así. Y en la medida que nosotros vamos aumentando el tiempo, esta pendiente va disminuyendo. O sea, lo que vamos encontrando en realidad es que las pendientes de las rectas tangentes a la curva cada vez son menores. Y recordando que las pendientes entonces nos hablan de la velocidad instantánea, entonces lo que podemos decir es que este cuerpo va poco a poco deteniéndose, hasta que en algún momento definitivamente se detiene. Y de hecho, si vemos la velocidad media entre los últimos 30 segundos, es bastante baja. La pendiente es muy pequeña, pero en la medida que los intervalos de tiempo son más pequeños, por ejemplo, si hubiésemos considerado desde 50 a 60 segundos, por ejemplo, desde aquí hasta acá, la pendiente, si ustedes la calculan y evalúan esto matemáticamente, les va a dar un valor bastante más pequeño que esto. O sea,
Esa es más o menos la interpretación que nosotros deberíamos tener de estos gráficos de posición versus tiempo. La pendiente de la recta tangente nos va a dar un comportamiento de la velocidad. Quizás no sepamos calcularlo. O sea, ahora, por ejemplo, teníamos la función matemática y existe una herramienta que nos permite calcular esa velocidad instantánea que es a través de derivadas. Pero si no conocemos la función matemática y solamente se nos entrega este gráfico, entonces eso podríamos concluir con respecto al movimiento de este cuerpo, que en este caso se detiene lentamente hasta quedarse en el punto que sería a los 10 metros. El segundo gráfico a comentar es el gráfico de velocidad versus tiempo. Este gráfico es el que nos entrega mayor información con respecto al movimiento, ya que nos entrega mediante la pendiente entre dos puntos, la aceleración media o la aceleración instantánea al estudiar la pendiente de la recta tangente, como también el desplazamiento realizado por el cuerpo considerando el área bajo la curva entre dos tiempos. Tomemos por ahora la primera idea. Al igual que lo realizado por el gráfico de posición versus tiempo, el cálculo de pendiente entre dos puntos nos entrega la aceleración media y también nos entrega el comportamiento de la aceleración instantánea. Entonces vamos a abordar, usando lo que vimos recién, este segundo problema que nos dice: la velocidad de un móvil moviéndose en línea recta está descrita por la función matemática la exponencial de menos t entre 10, esto medido en metros por segundo, y es representada en el siguiente gráfico de velocidad versus tiempo. Calcule la aceleración media entre los intervalos 0 a 30 y 30 a 60. Y la segunda parte nos dice cómo podría describir la aceleración del cuerpo en los 60 primeros segundos del movimiento. Lo que tenemos acá entonces lo vamos a abordar de la misma forma que el problema anterior. Si bien aquí ya tenemos algo de información en el gráfico, ya que tenemos la función matemática que describe a esta velocidad, entonces vamos a tener los números exactos. Lo que nos interesa entonces son las velocidades en 0 segundos, que si nos damos cuenta el gráfico es exactamente 1. Si ustedes evalúan la exponencial de menos 0 entre 10 en la calculadora, esto les va a dar exactamente 1, entonces, metros por segundo. También tenemos la velocidad a los 30 segundos, que si evaluamos acá la exponencial de menos 30 entre 10, esto es 0,05 metros por segundo. Y por último tenemos entonces la velocidad a los 60 segundos, que evaluamos acá a la menos 60 entre 10, y esto les va a dar algo así como 2,48 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Esto es un número muy muy pequeño. Si se dan cuenta en el gráfico, está muy muy cercano a 0. Así que ahí ya tenemos las velocidades. Entonces, como tenemos las velocidades, tenemos los tiempos, podemos calcular las aceleraciones en los intervalos respectivos. Entonces calculemos la aceleración media en el intervalo de 0 a 30 segundos. Y entonces para esto lo que hacemos es ver el cambio de velocidad en el intervalo de tiempo. Entonces tendríamos la velocidad a los 30 segundos menos la velocidad a los 0 segundos. Recuerden que eso representa entonces el valor de la velocidad que tiene por aquí. Me dio un poco choco, pero ya saben eso. Menos el valor que está acá arriba, que es 1. Entonces este es el cambio de velocidad, que ahora, si se dan cuenta, va a ser un valor negativo, debido a que la velocidad a los 30 segundos es bastante menor que a los 0 segundos, y por este lado tenemos 30 menos 0. Si ustedes reemplazan eso, aquí les va a quedar entonces 0,05 menos 1 entre 30. Y cuando calculamos eso, menos 1 entre 30 nos va a dar algo así como menos 0,03 metros por segundo cuadrado, que es el valor de la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que representa eso? Es exactamente el valor de la pendiente que hay acá entre estos dos puntos. Esa sería la aceleración media, y lo que representa entonces es el cambio de velocidad que tendría, si parte a 1 metro por segundo, termina en 0,05 segundos, moviéndose
con aceleración constante. Eso es en principio lo que hacemos con la aceleración media. Ahora entonces, si hacemos lo mismo para el otro intervalo, tendríamos que la aceleración media es el cambio de velocidad nuevamente entre el intervalo de tiempo, y esto sería la velocidad a los 60 segundos menos la velocidad a los 30 segundos, que es el intervalo que estamos estudiando, dividido entonces los 60 menos 30. Si ponemos esto en la calculadora, habíamos dicho que a los 60 segundos esto es 2,48 por 10 a la menos 3 menos 0,05. Todo esto dividido los 30 segundos, y entonces la aceleración que nos da acá nos va a dar un valor bastante pequeño, 2,48 por 10 a la menos 3 menos 0,05, todo esto dividido en 30, y esto nos da menos 1,58 por 10 a la menos 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces lo que representa esto nuevamente es la aceleración o la pendiente, como si se moviera una aceleración constante desde los 30 segundos hasta los 60 segundos, partiendo entonces desde los 0,05 metros por segundo hasta este 2,48 por 10 a la menos 3. O sea, es un valor bastante pequeño y es negativo, por cierto, y es porque su velocidad está disminuyendo. Entonces, si queremos responder la parte B, nos dice cómo podría describir la aceleración del cuerpo en los 60 primeros segundos. Si nos damos cuenta, aquí podríamos dibujar las pendientes de las rectas tangentes que van en estos distintos puntos. Y entonces cada vez las pendientes van siendo menos negativas en realidad. Aquí esta pendiente es mayor, digamos en magnitud, pero está inclinada hacia abajo. En realidad esto es una aceleración bastante negativa. Pero en la medida que va pasando el tiempo, cada vez se va acercando hacia el origen. O sea, cada vez es menos negativa y se va acercando al cero. Y de hecho aquí nos dio un valor muy cercano a cero en realidad. A pesar de que es negativo, es muy cercano a cero, y por lo tanto lo que podemos decir es que cada vez desacelera más. Cada vez su aceleración se vuelve más constante, e incluso cada vez su aceleración se acerca más a cero. O sea, lo que deberíamos ver en este cuerpo es que cada vez su velocidad se acerca a cero, porque parte en 1 y se acerca a cero, pero gradualmente entonces va quedándose en cero. Por lo tanto, en algún instante esto se va a detener. Es más o menos eso el esquema. Se está moviendo muy rápido, pero poco a poco va acelerando hacia el otro lado hasta detenerse. En efecto, el movimiento descrito en los gráficos mostrados, tanto en el problema 1 como en el problema 2, son los que se ven en esta simulación. Entonces aquí tenemos un cuerpo que se va moviendo muy rápido, pero en algún momento se va deteniendo, hasta llegar hasta los 10 metros con respecto a la posición inicial. Entonces él acelera, pero poco a poco se va deteniendo, su velocidad va disminuyendo, hasta quedar en aproximadamente 0, que también es lo que podemos ver en este gráfico de aceleración versus tiempo. Vamos ahora a quizás la parte más relevante en lo que es la interpretación de gráficos. Hemos mencionado que el área bajo la curva en el gráfico de velocidad versus tiempo nos representa el desplazamiento, y el argumento tras esto está en el teorema fundamental del cálculo. Por ahora, la idea que trabajaremos es cómo interpretamos los gráficos dependiendo de cómo sea la curva. Esencialmente hay dos cosas a distinguir: la curva que está por sobre el eje del tiempo y la curva que está bajo el eje del tiempo. Cuando hablamos de área bajo la curva, siempre nos referimos al área que está entre la curva y el eje del tiempo, de modo que cuando está sobre el eje X, o el eje del tiempo en este caso, esa área es positiva, mientras que cuando está bajo ese eje X, esa área es negativa. A efectos del gráfico, la velocidad versus tiempo, el área positiva significa que el desplazamiento logrado en ese intervalo de tiempo es positivo, avanza en el sentido X positivo, o negativo, que retrocede hacia el otro sentido.
Otra de la información que podemos calcular desde acá, en estos gráficos de velocidad versus tiempo, es la distancia. Aquí solamente tener cuidado con esto de las áreas, que pueden ser positivas o negativas. Cuando hablamos de desplazamiento debemos considerar el signo. Entonces, por ejemplo, el desplazamiento total entre este intervalo T1 a T2, por dar solamente 2 puntos, tendríamos que es, bueno, el área 1 más área 1 y más el área 2, perdón, menos el área 2, con el signo que hemos contado que es negativo, ¿cierto? Menos área 2, porque estos son los desplazamientos. Lo que dice entonces, básicamente, si está sobre el eje X, lo que está haciendo es avanzar por una dirección, por ejemplo en el eje X. Todo esto es lo que avanza en este gráfico de velocidad versus tiempo, pero cuando está bajo ese eje retrocede una cierta distancia. Ahora, ¿cuál es la distancia total recorrida? Recuerden que esto es la magnitud de los desplazamientos, entonces tendríamos más el área 1, que es la primera distancia que recorre, pero si retrocede, esa distancia también es positiva en distancia, ¿cierto? Entonces, si queremos calcular la distancia recorrida en estos intervalos, tendríamos que sumar el área que está bajo el eje del tiempo. Entonces, para aplicar lo que recién comentamos, tenemos este problema que nos dice: el siguiente gráfico representa un movimiento rectilíneo uniforme acelerado en el eje vertical Y. A partir de este, encuentra el desplazamiento en intervalo de 0 a 2 segundos, de 2 a 4 segundos y de 4 a 6 segundos. Entonces, los tiempos que nos interesan son de 0 hasta 2, de 2 a 4, que sería esto que está aquí, y de 4 a 6, entonces el área que nos interesa es esto. Recuerden entonces, lo que tenemos acá es un gráfico de velocidad versus tiempo, y por lo tanto los desplazamientos los podemos calcular con las áreas, que a este le vamos a llamar área 1, al siguiente tendríamos el área 2 y el tercero sería el área 3. Por cierto, aquí tenemos geometrías que podemos calcular las áreas, porque esencialmente las figuras que se forman son: aquí tenemos un triángulo, aquí tenemos otro triángulo y aquí tenemos un trapecio, pero que lo podemos separar en dos, en un rectángulo por acá y un triángulo también. Y entonces con eso calcular las áreas. Entonces, si queremos calcular el desplazamiento, recuerden que el desplazamiento ahora es en el eje vertical, así que le vamos a llamar delta I. En el primer caso, lo que tenemos es que el área está por sobre el eje del tiempo, sobre el eje X, entonces el área, según lo comentado, es positiva, y le vamos a llamar más área 1, y esto es 1/2 por la base de este triángulo, que la base de 0 hasta 2 es 2, y la altura de este triángulo es 20. Entonces 1/2 por 2 segundos por 20 metros por segundo, y esto nos da 20 metros. O sea, ¿cómo podemos interpretar esto? Es que el cuerpo sube 20 metros en estos dos primeros segundos. Veamos lo que pasa para el segundo intervalo. Aquí tenemos que el área del triángulo generado está bajo el eje X, entonces debemos agregar un signo menos aquí. Según nuestro convenio sería menos A2, y por lo tanto esto es 1/2. Aquí no voy a poner ya las unidades de medida, ya que sabemos que nos va a dar en metros, como acá. La base del triángulo es 2 y la altura es nuevamente 20, así que tendríamos 1/2 por 2 por 20 negativo, y esto es menos 20 metros. O sea, entre 2 y 4 segundos baja los 20 segundos, los 20 metros digo, que había subido previamente. Y en el tercer intervalo, lo que tenemos acá es, nuevamente, como está bajo el eje, sería menos el área 3. Y esto lo podemos separar en dos partes. Vamos a decir que tenemos acá un rectángulo cuya base es 2. Esto es 2. Y la altura, esto es de 0 a 20, eso es 20. Y esto también es 20. Entonces tendríamos que el área 3 es menos primero el área,
la vamos a separar en el área del rectángulo, que es la base 2 por la altura 20, más el área del triángulo, que es un medio, por la base, que nuevamente es 2, y la altura, que es 20. Entonces, si hacemos eso, esto nos va a dar menos 40 por un lado, menos 20, esto es menos 60 metros. Entonces, ya tenemos los tres desplazamientos aquí. Entonces, primero sube 20 metros, baja 20 metros y después baja 60 metros. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia total recorrida? Esencialmente, lo que tenemos que hacer es sumar cada una de las distancias. Tendríamos primero la primera distancia, que sube 20 metros, eso es lo mismo que poner más el área 1. Luego, en el segundo tramo, recorre 20 metros más, porque baja los 20 que había subido, entonces sería más el área 2, y después baja 60 metros más. Y esto es exactamente entonces decir que es la suma de las áreas, y esto nos da 20 más 60, esto nos da 100 metros recorridos. Ahora, si comparamos los resultados obtenidos con la simulación de este movimiento, lo que vemos en realidad aquí es un cuerpo que sube, se detiene y va descendiendo. Eso es el mismo gráfico que estamos estudiando. Entonces lo que hace es subir 20 metros, bajar 20 metros y luego bajar 60 metros más, que era el último desplazamiento. La aceleración aquí es menos 10, o sea, esto es un cuerpo que está en caída libre, es un cuerpo que fue lanzado a 20 metros por segundo inicialmente. Luego de 2 segundos esto se detiene, llega a su altura máxima, para luego descender hasta donde alcanza a llegar, que en este caso son los 60 metros. Y por lo tanto sube 20 metros, baja 20 metros y baja 60 metros más, que fue los resultados que nosotros calculamos. Y por último, ¿cuál es la distancia total que recorre? Sube 20 metros, recorre 20 metros más cuando desciende y después recorre 60 metros más, o sea, sería 20 más 60, que son los 100 metros que nosotros calculamos. Y todo esto entonces coincide y es equivalente en realidad verlo desde el gráfico a verlo desde el gráfico de velocidad versus tiempo, a calcularlo con el área bajo la curva. Ahora, ¿qué ventaja tiene ocupar el área bajo la curva del gráfico de velocidad? O mejor dicho, ¿qué ventaja tiene ocupar el gráfico de velocidad versus tiempo? Que aquí nos entrega más información. Sabemos que la pendiente de esto, si ustedes la calculan, les va a dar exactamente menos 10. Y el área bajo la curva ustedes la pueden calcular y les va a dar los desplazamientos. Entonces tenemos información de este gráfico y de este gráfico. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que no muchas veces vamos a tener información sobre cuál es la curva que aparece acá. Pero los casos más tradicionales son digamos rectas, paralelas o rectángulos, lo que sea, son figuras más conocidas. Ahora, si ustedes no conocieran cuál es la curva que está descrita, entonces ustedes obligadamente están ocupados a usar la matemática para calcular el área, que sería la integral en el caso del cálculo diferencial. Pero por ahora entonces vamos a ocupar estas curvas clásicas que van a aparecer en los contextos tradicionales de movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ahora entonces, como último ejemplo, veremos una situación en que el movimiento puede separarse por partes. Por ejemplo, combinaciones entre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado entre distintos tiempos. Básicamente, la forma de abordar estos problemas es la misma para todas las situaciones y la dificultad, entre comillas, estará en identificar e interpretar las distintas curvas. Y el problema dice así: el siguiente gráfico muestra la velocidad de un cuerpo que se mueve en línea recta. Primero, clasifique el movimiento por intervalos, calcule la aceleración en cada uno de los intervalos, calcule el desplazamiento en cada intervalo y el desplazamiento total, y cuál es la distancia total recorrida. Bueno, aquí se ve poco el gráfico, así que escribí los datos importantes. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Primero, vemos una recta oblicua que va desde 1 hasta 3 metros por segundo. Esto es un gráfico de velocidad que está en metros por segundo. Y este es el tiempo que está en segundos. Entonces,
aquí tenemos una recta oblicua. Después tenemos una recta paralela al eje del tiempo, que se mantiene aquí en 3 metros por segundo. Y después entonces tenemos esta curva, o sea, en realidad esta recta oblicua que llega hasta el valor de menos 5 por si acaso. Este valor es menos 5 metros por segundo. Y esto llega entonces hasta los 8 segundos. ¿Qué es lo que tenemos acá entonces? Tenemos entonces una línea recta con pendiente distinta de 0. En el gráfico de velocidad versus tiempo, entonces esto corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Después tenemos un movimiento con velocidad constante. Y después tenemos otro movimiento acelerado pero hacia el otro sentido. Entonces tenemos movimiento rectilíneo uniforme acelerado, rectilíneo uniforme y rectilíneo uniforme acelerado. Ahora podemos calcular las aceleraciones. Las aceleraciones básicamente las calculamos con la definición. Sabemos que la aceleración en el intervalo 1, le vamos a llamar aceleración 1, es el cambio de velocidad en el intervalo de tiempo. Entonces aquí ustedes pueden ocupar algunos de los datos que vienen en el gráfico. Por ejemplo, podrían darse cuenta que aquí a los 0 segundos tiene 1 metro por segundo y a los 2 segundos tiene 3 metros por segundo. Entonces tendríamos velocidad en 2 menos la velocidad en 0. Esto por sobre 2 menos 0. Si ustedes reemplazan esto, entonces tendrían 3 menos 1 entre 2 y la aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado para el primer intervalo. De la misma forma, para el intervalo 2 de 2 a 4, si ustedes hacen eso, se van a dar cuenta de que eso es 0 y eso coincide con lo que nosotros habíamos comentado porque es un movimiento a velocidad constante. Y la aceleración 3, entonces, sería calculada de la misma forma. Tenemos el cambio de velocidad en el intervalo de tiempo. Ahora, ¿qué datos conocemos? Si se dan cuenta, tenemos la velocidad a los 8 segundos, que es de menos 5. Y tenemos la velocidad aquí, que era de 3 metros por segundo a los 4 segundos. Entonces, tendríamos la velocidad a los 8 segundos, menos la velocidad a los 4 segundos. Y todo esto dividido en el intervalo de tiempo, que es de 8 menos 4. Si reemplazamos todo eso, entonces habíamos dicho que la velocidad en 8 segundos era menos 5, menos la velocidad a los 4 segundos, que es 3, y esto entre 4 segundos, y nos da entonces menos 8 entre 4, que eso es menos 2 metros por segundo al cuadrado. Así que ahí tenemos las aceleraciones de cada uno de los intervalos. Ahora vamos a seguir la misma idea y vamos a calcular los desplazamientos con el área bajo la curva. Para el primer tramo, tendríamos que el desplazamiento está dado por el área. En este caso el área, si se dan cuenta, está por sobre el eje X y la podemos separar en dos partes. Primero, un rectángulo más un triángulo con base 2 y altura 2. Así que el área de todo eso sería el rectángulo, que es 1, la altura es 1 y la base es 2, más el área del triángulo que he generado acá, de base 2 y altura 2. Y entonces ese primer desplazamiento sería más 2 y eso es 4 metros. Eso es lo que se desplaza en el primer intervalo. Después, en el segundo intervalo, también el área está sobre el eje X, así que sería más. El área de esta figura es el área de un rectángulo, que es de base 2 por altura, que en este caso es 3, así que sería 6 metros. Para esta última parte, aquí tenemos que tener cuidado porque tenemos una parte que es positiva, que es esa, y esta parte que es negativa. Entonces tenemos que saber cómo diferenciar justamente cuál lado es positivo y cuál lado es negativo. Y para eso, entonces, si recordamos, esta parte es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado.
donde sabemos que la ecuación de la velocidad es algo así como velocidad inicial más la aceleración por el intervalo de tiempo. Entonces, si particularmente ocupamos esto como punto de referencia, además de que nosotros ya habíamos calculado la velocidad, entonces sabemos que la velocidad ahí es de 3 metros por segundo. Y la aceleración era menos 2 por delta t. Ahora, ¿para qué queremos calcular esto? Esto básicamente para saber cuándo esto se intersecta con el eje de la velocidad. O sea, cuándo la velocidad es 0. Y con ese punto entonces nosotros podríamos distinguir cuál lado es el lado que está por sobre el eje y bajo el eje. Y entonces, si imponemos eso, que en algún punto la velocidad es 0, que es exactamente este punto que está acá, entonces esto es 3 menos 2 por delta t. Y si ustedes despejan aquí, les va a dar que delta t, que es el intervalo de tiempo, es de 1,5 segundos. Por lo tanto, esa distancia, ese intervalo de tiempo es eso que está acá, 1,5 segundos. Y por lo tanto, si en total son 8, aquí tendríamos 6,5 segundos. Y por lo tanto, ahí ya podemos calcular las áreas y los desplazamientos, porque el desplazamiento entonces de la tercera parte sería, primero, esta área que es un medio la base que es 1,5 y por la altura que es 3. Y como está por sobre el eje, entonces sería más un medio por 1,5 por 3. Y el otro caso, este lado que está acá es negativo porque está bajo el eje. La base es 6,5 y la altura es 5, digo. Entonces esto sería menos un medio por la base que es 6,5 y por la altura que es 5. Y si hacemos ese cálculo, aquí tenemos 1,5 entre 2 por 3 menos 6,5 por 5 entre 2. Eso nos da menos 14 metros. Y por lo tanto, en este tramo, por completo, retrocede 14 metros. O si ustedes quieren, avanza acá 4,5 entre 2, eso es 2,25. Y esto sería menos 16,25, si saco bien la cuenta. 16,25. Entonces, ahí ya tenemos la información. ¿Y cuánto sería el desplazamiento total? Tendríamos que sumar, entonces serían 4 más 6 menos 14. Si ustedes hacen eso con calma, entonces les va a dar que el desplazamiento es 4 más 6 menos 14 y esto nos va a dar menos 4 metros en total. O sea, solamente retrocede 4 metros desde que parte el movimiento en t igual 0. ¿Y cuál es la distancia total recorrida? Esto nosotros habíamos dicho que lo único que debemos hacer es sumar cada una de las distancias. Y entonces tendríamos 4 más 6 más. Aquí tener cuidado, porque debemos sumar estos que eran 2,25 con estos 16,25. Entonces más 2,25 más 16,25. Y entonces esto nos daría 2,25 más 16,25 más 10. Esto nos da 28,5 metros. Esa es la distancia total que recorre. Así que entonces, en resumen, ya con esto podemos abordar cualquier situación que se nos presente en un gráfico de velocidad versus tiempo, salvo que tengan que ocupar alguna otra herramienta como el cálculo diferencial o integral. Y entonces con esto cerramos esta sesión de interpretación de gráficos en donde hablamos de la información que podemos obtener a través de estos. Pero antes de terminar, entonces les dejaré una pregunta a la que espero que me respondan en los comentarios. La pregunta dice así: para el movimiento mostrado en este gráfico de velocidad versus tiempo, calcule el desplazamiento total y la distancia total recorrida por el móvil. Eso. Saludos chicos, cualquier cosa me escriben y estamos en contacto. Por ahí nos vemos. Chau, 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 chau.